¿Cómo era la vida previo al gran diluvio? En los primeros capítulos de la Biblia, especialmente en el libro del Génesis, nos encontramos con un mundo muy diferente al nuestro, un mundo anterior al gran diluvio. Esta época, a menudo envuelta en capas de interpretaciones, es una época de la humanidad primitiva marcada por largas vidas, interacciones entre lo divino y lo humano, y una cercanía con el Creador y la propia historia de la creación. Personajes como Adán, el primer hombre, Eva, la primera mujer, Caín, el primogénito, Abel, el hermano menor y finalmente Noé, el justo nos permiten vislumbrar una vida con la que parece fácil identificarse. Numerosas fuerzas se unen para provocar el diluvio, el adversario y los seres celestiales caídos. El primer evento que condujo al diluvio ocurrió antes de la creación del mundo. Este acontecimiento fue la creación de los hijos del Creador. En la historia bíblica del libro de Job, el Creador revela un acontecimiento que tuvo lugar antes de la creación del mundo. Job 38, versículos 4 a 7. Se revela que los seres angelicales, conocidos como estrellas matutinas e hijos del Creador, fueron testigos de la creación de la tierra y celebraron la gloria. Precárales el poder y la sabiduría del Creador involucrados en el proceso antes de que el diluvio fuera un ser caído. Las Escrituras solo hacen referencias pasajeras a los seres celestiales caídos porque la gran mayoría de los seres celestiales del morada divina nunca se han descarriado ni se han vuelto hacia el mal. Pero hubo algunos que tomaron esa decisión. Hay que tener en cuenta que el morada divina estaba destinado originalmente a ser su hogar por toda la eternidad, pero ahora han caído de él. ¿Qué causó que todo esto ocurriera? Sin embargo, no podemos negar el hecho de que los seres celestiales poseen libre albedrío. Su caída puede verse en términos de su libre albedrío. El libro de Judas deja esto muy claro. Judas 5:6. Biblia amplificada. Ahora quiero recordarles, aunque ya están plenamente informados de una vez por todas, que el Señor, después de salvar a un pueblo de la tierra de Egipto, destruyó posteriormente a los que no creyeron, a los que se negaron a confiar y obedecer y depender de Él, y a los seres celestiales que no mantuvieron su propio lugar de poder designado, sino que abandonaron su morada adecuada, a los que mantuvo en cadenas eternas bajo la espesa oscuridad de la más absoluta tinieblas para el juicio del gran día. Judas afirmó que los seres celestiales no mantuvieron su dominio adecuado. La frase dominio adecuado puede interpretarse como regla o punto de partida. Los seres celestiales fueron creados específicamente con el propósito de morar en el morada divina, con el Creador, adorarlo y cumplir sus mandamientos. Fueron formados para darle gloria, al igual que las personas, pero los humanos fueron diseñados para morar en la tierra. Mientras que los seres celestiales fueron creados para vivir en el morada divina. A pesar de ello, estos seres celestiales abandonaron su origen, lo que es otra forma de decir que abandonaron su lugar de partida en el morada divina. El adversario, que se disfraza de ángel de luz, está a cargo de estos seres celestiales y actúa como su líder. La gran rebelión, como algunos la llaman, fue un acontecimiento en el que el adversario y una parte de las legiones angelicales del morada divina libraron una guerra contra el Creador y sus seres celestiales, en un intento por derrocar la autoridad del Creador en la esfera eterna. El diablo ideó un complot para derrocar a el Creador, su Creador, y él y los seres celestiales que lo siguieron terminaron siendo derrotados en el conflicto. Tenemos un relato de esto por parte del mismo Jesús, ya que él estuvo presente. Jesús habló de la gloria y la majestad que compartía con el Creador Padre antes de que existiera el mundo. Juan 17, 7:5, Biblia amplificada. Ahora, Padre, glorifícame junto contigo, con la gloria y la majestad que tenía contigo antes de que existiera el mundo. Antes de la creación de la tierra estaba el Creador, y el Creador tenía majestad con su Hijo. Jesús declara: vi el adversario caer del morada divina como un rayo. Como se puede ver, el adversario es mucho más que una figura roja con cuernos y una horquilla. Es un ser antiguo con un poder espiritual real que utiliza para fines malvados y egoístas. No luchamos y punto.
dijo Pablo. Estamos en una lucha, pero no es contra sangre y carne. El reino del adversario está muy bien organizado, con diferentes áreas y niveles de autoridad, y su sede se encuentra en las regiones celestiales. Es un hecho asombroso, pero bastante claro. El hecho de que el adversario dirija un reino tan bien organizado sorprende a algunas personas, pero hay muchos indicios claros de ello en la Biblia. Comenzó una guerra espiritual. Es un choque entre dos reinos. Un reino está gobernado por el Creador, el Príncipe de la Paz, mientras que el otro está gobernado por el adversario, el Príncipe de las Tinieblas. Después de ser expulsados del morada divina, el adversario y sus seguidores se unieron y formaron el reino rebelde. En el jardín del Edén, el adversario lanzó su primer ataque contra la autoridad del Creador en la tierra. El adversario consideraba la tierra su dominio y veía a Adán, el primer hombre, y Eva, la primera mujer, como invasores del Creador en su territorio. Si el Creador creó a la humanidad para vivir en la tierra, con el fin de establecer su reino, el adversario necesitaba un plan de ataque. Cuando el Creador creó el mundo, había un lugar llamado Edén. En hebreo, la palabra Edén significa alegría o felicidad. Era un lugar de provisión donde el hombre podía encontrarse con el Creador, según Génesis 3:8. Ahora bien, en el jardín perfecto había un árbol especial llamado árbol del conocimiento del bien y del mal. El Creador les dijo a Adán, Dan, el primer hombre y Eva, la primera mujer, que podían comer de cualquier árbol del jardín excepto de este. El adversario debía destruir el destino del hombre, ¿pero cómo? El diablo, la serpiente antigua, se acercó a Eva, la primera mujer, y utilizó 3 tácticas estratégicas contra ella. La primera fue la duda. ¿Es verdad que el Creador ha dicho? Génesis 3:1. Casi se puede oír al padre de la mentira mientras interactúa con Eva, la primera mujer. El engañador utilizó entonces su segunda estrategia, la suposición, para hacer dudar a Eva, la primera mujer, de que las consecuencias de su desobediencia realmente le acarrearían la muerte, tal y como el Creador había dicho. No moriréis. Génesis 3:4. La tercera y última estrategia que utilizó contra Eva, la primera mujer, fue la tentación. El Creador estaba decepcionado por su desobediencia. Ya no podían permanecer en el jardín del Edén. Adán, el primer hombre, y Eva, la primera mujer, ya habían cometido un error al comer el fruto prohibido. El contraataque subversivo del adversario abrumó por completo a los humanos. Pero el Creador estableció una cabeza de playa en el jardín del Edén, prometiendo que la cabeza de la serpiente sería herida por la simiente de la mujer. Al darle la vuelta a la tortilla al tentador antes de expulsar a Adán, el primer hombre, y Eva, la primera mujer del jardín, demostró su completo dominio sobre el adversario. El primer asesinato. Caín, el primogénito, y Abel, el hermano menor. Génesis 4. Caín, el primogénito, alguien señaló que el transgresión cometido por el primer hombre hizo que el segundo hombre matara al tercero. A pesar de que Adán, el primer hombre, y Eva, la primera mujer, fueron expulsados del jardín, el Creador siguió bendiciéndolos. Eva, la primera mujer, dio a luz a 2 hijos, Caín, el primogénito, y Abel, el hermano menor, con la ayuda del Señor. Como ambos hijos habían crecido escuchando historias sobre el Creador, eran conscientes de que debían hacer ofrendas a su Creador. Ambos muchachos llegaron listos para adorar con el tiempo. Pero mientras que el Señor se preocupaba por Abel, el hermano menor, y su ofrenda, no se preocupaba por Caín, el primogénito, y su ofrenda. Esto enfureció a Caín, el primogénito. A pesar de la advertencia del Creador de que debía dominar el transgresión, Caín, el primogénito, engaña a su hermano, lo asesina, lo entierra y lo repudia por completo. ¿Soy yo acaso el guardián de mi hermano?, pregunta. Temiendo que otros pudieran matarlo por su crimen, el Creador puso una marca en Caín, el primogénito, para protegerlo, diciendo: cualquiera que mate a Caín, el primogénito, sufrirá 7 veces más venganza. Génesis 4, versículo 15. Caín, el primogénito, fue castigado convirtiéndose en un vagabundo inquieto, lejos de su hogar y su familia. Después de que el Creador castigara a Caín, el primogénito, este se fue a vivir a un lugar llamado la tierra de Nod, al este del Edén.
En esta tierra Nod construyó una ciudad y la llamó como su hijo, Enoc. Entre sus descendientes se encontraban personas influyentes de su época. Yabal, padre de los que viven en tiendas y crían ganado. Jubal, padre de todos los que tocan instrumentos de cuerda y flautas. Y Tubal-Caín, el primogénito, que forjaba herramientas de bronce y hierro. Génesis 4, versículos 17 a 22. Lo que sigue al castigo de Caín, el primogénito, es la historia de dos familias, un tema recurrente en el Génesis. Desgraciadamente, la tendencia asesina de Caín, el primogénito, se transmitió a través de su linaje. Encontramos a un hombre que se jacta de su propia violencia cuando llegamos a su tataranieto. El mal se estaba extendiendo. El diseño perfecto del Creador solo tiene 4 capítulos. Y ya encontramos a personas que se deleitan en el derramamiento de sangre y desprecian su diseño para el matrimonio. Antes del diluvio, la poligamia también se transmitía a través de los lomos de Caín, el primogénito. Hasta ese momento, un hombre y una mujer se casaban de por vida, pero los descendientes de Caín, el primogénito, tenían muchas esposas. En contraste con el linaje de Caín, el primogénito, el Creador estableció un nuevo árbol genealógico. El Creador le dio a Eva, la primera mujer, un hijo llamado Set en lugar de Abel, el hermano menor. Set ejemplificó el mismo tipo de adoración que su difunto hermano Abel, el hermano menor, porque la gente comenzó a invocar el nombre del Señor en relación con Set. La forma de adoración de Caín, el primogénito, que es orgullosa, apunta a sí misma. La forma humilde de adoración, tal y como la practicaban Abel, el hermano menor, y Set, clama a el Creador. Judas 11. Ay de ellos, han tomado el camino de Caín, el primogénito. Se han precipitado en busca de ganancias en la era de Balaam. Han sido destruidos en la rebelión de Coré. No es de extrañar, pues, que cuando el Creador necesitó un siervo obediente cientos de años después, eligiera a Noé, el justo, descendiente de Set. El legado de Caín, el primogénito, fue complicado. Por un lado, él y su familia eran muy buenos ideando nuevas ideas y formas de hacer las cosas. Por otro lado, también tenían muchos problemas con las peleas y con hacer daño a los demás, y parecía que la situación empeoraba con el tiempo. Esto se convirtió en un símbolo de lo que significa ser humano. Una lucha entre nuestro potencial para hacer un gran bien y nuestra capacidad para hacer un gran mal. Las generaciones después de Adán, el primer hombre. El mundo se pobló, pero también se llenó de transgresión. Las personas no eran amables entre sí. Mentían, robaban e incluso mataban. Durante este periodo, los hombres vivían vidas extraordinariamente largas, con edades que alcanzaban los cientos de años. Era una época diferente, una época en la que la humanidad todavía estaba estrechamente conectada con sus orígenes y el mundo en sí era más joven y fresco. Adán, el primer hombre, y Eva, la primera mujer, tuvieron otros hijos e hijas después de Caín, el primogénito, y Abel, el hermano menor. Después de Caín, el primogénito, y Abel, el hermano menor, con el crecimiento de su familia llegó el nacimiento de la civilización misma. Las Escrituras dice que, después de convertirse en padre de Set, Adán, el primer hombre vivió 800 años y tuvo otros hijos e hijas. Génesis 5, versículo 4. A medida que los hijos de Adán, el primer hombre, y Eva, la primera mujer, crecían, tomaban esposas y formaban sus propias familias. La población comenzó a crecer de manera constante. Aparte de Caín, el primogénito, y Abel, el hermano menor, Set, era otro hijo de Adán, el primer hombre, que también tuvo descendientes, entre ellos Enoc, Matusalén y finalmente Noé, el justo. Adán, el primer hombre, vivió hasta los 930 años. Génesis 5, versículo 5. Sí, has oído bien. 9 siglos. Tuvo hijos que también vivieron vidas extraordinariamente largas. Su hijo Set vivió 912 años. Génesis 5, versículo 8. Y el hijo de Set, Enoc, vivió 905 años. Génesis 5, versículo 11. A medida que pasaban las generaciones, cada hombre engendró hijos y les enseñó los caminos de la tierra. Cómo cultivar la tierra y cuidar de los animales, y también cómo conectar con el Creador. Esta estirpe de personas era especial.
Llevaban la semilla de la primera unión de la humanidad con los seres celestiales caídos. Pero a pesar de sus largas vidas y su profunda sabiduría, estas primeras personas no eran inmunes a los problemas, que a menudo afligen a la humanidad, como los celos, la ira y a veces incluso la violencia. Sin embargo, había un hombre llamado Enoc. El capítulo 5 del Génesis nos da la primera expresión de Enoc. Hay un primer Enoc que era hijo de Caín, el primogénito. Este es un Enoc diferente. Génesis 5:21. Cuando Enoc tenía 65 años fue padre de Matusalén. Y por nuestro conocimiento de la Biblia, sabemos que su hijo, Matusalén, era el hombre más viejo que había vivido, según se registra en las Escrituras. Cuando estudiamos las genealogías escritas en la Biblia, descubrimos que Enoc era el bisabuelo de Noé, el justo. Esto se encuentra en Génesis capítulo 5, versículos 22 y 24. Las Escrituras dice, y Enoc caminó con el Creador. En una época en la que la mayoría de sus contemporáneos solo tenían constancia de su nacimiento, y de los hijos que habían tenido, Enoc es como un soplo de aire fresco. En los libros de historia, Enoc fue presentado como los demás. Pero a pesar de que no vivió tanto como algunos de los otros hombres, su testimonio es llamativo. Las Escrituras dicen que caminó con el Creador y que cuando llegó el momento de dejar la tierra, el Creador lo llevó sin pasar por la muerte tal y como la conocemos. Su descripción es breve pero profunda y significativa. Esto significa que su camino puro con el Creador lo transformó. Su vida ha servido de modelo para muchas personas a lo largo de diferentes generaciones, ya que nos enseña a vivir para una sola audiencia. Nos enseña silenciosamente a buscar compasión, una comunión y un compañerismo estrechos con el Creador, sabiendo que, al hacerlo, experimentaremos a el Creador en una nueva dimensión. Génesis 5:24, Nueva Biblia Americana Estándar. Enoc caminó con el Creador y ya no estaba porque el Creador lo tomó. El caso de Enoc fue el primer rapto registrado, ya que el Creador simplemente lo tomó. Quizás la comunión era tan intensa que la presencia del Creador simplemente lo envolvió y se lo llevó. El libro de Hebreos habla de los hombres de quienes este mundo no era digno. A pesar de la belleza de la vida de Enoc, su época no fue del todo idílica. La gente vivía mucho tiempo, pero no siempre bien. Tenían muchos años para perfeccionar sus habilidades, construir cosas y explorar la tierra. Pero también tenían más tiempo para cometer errores, para desviarse del camino del Creador, para endurecer sus corazones. Esto finalmente condujo a un mundo tan corrupto, tan lejos de sus orígenes divinos. Crecimiento y expansión poblacional, expansión de tribus y familias. Con el tiempo, se formaron tribus y clanes. Cada uno descendía de uno de los patriarcas originales. Se extendieron por toda la tierra, encontrando nuevos territorios a los que llamar hogar. A medida que la población crecía, también lo hacía la necesidad de diferentes roles y profesiones. La gente ya no podía ser solo pastores y agricultores, necesitaban diversificarse. Caín, el primogénito, por ejemplo, era un trabajador de la tierra, Génesis 4, versículo 2, mientras que su hermano Abel, el hermano menor, era pastor de ovejas. Esto sugiere que, incluso en esa etapa temprana, los roles se definían en función de las necesidades y las habilidades. Tubal-Caín, el primogénito, descendiente de Caín, el primogénito, se convirtió en instructor de todos los artesanos del bronce y el hierro. Génesis 4, versículo 22. Esto indica la aparición de profesiones más especializadas, como la metalurgia. También aparecieron los músicos. Jubal, otro descendiente de Caín, el primogénito, fue el padre de todos los que tocan el arpa y la flauta. Génesis 4, versículo 21. Estas funciones permitieron que la sociedad se volviera más compleja y organizada, sentando las bases para formas más avanzadas de civilización. Aunque la gente aprendió nuevas habilidades y oficios, la vida antes del gran diluvio no era perfecta ni feliz. Las Escrituras nos dice que el Señor vio cuán grande era la corrupción de la raza humana en la tierra y que todos los pensamientos del corazón humano eran siempre malvados. Génesis 6:5. En resumen, antes del diluvio, la humanidad se expandió y diversificó. Las familias se convirtieron en tribus,
Los roles se convirtieron en profesiones y la civilización dio sus primeros pasos. Como comandante autoproclamado del reino de las tinieblas, el adversario convocó a sus legiones malignas para infiltrarse en la humanidad con la intención de contaminar la línea adánica que conducía al Mesías. Génesis 6.2. Cuando los seres humanos comenzaron a aumentar en número en la tierra y les nacieron hijas, los hijos del Creador vieron que las hijas de los humanos eran hermosas y se casaron con cualquiera de ellas que eligieron. ¿Quiénes eran los hijos del Creador? El libro de Job los caracteriza como seres celestiales. 2/3 de los seres celestiales permanecieron con el Creador en el tercer morada divina, los seres celestiales elegidos. Mientras que 1/3 fue expulsado, los seres celestiales caídos del adversario. El reino del Creador prosperaba en número y en fuerza, y sintiéndose amenazado, el príncipe de las tinieblas llamó a sus legiones malignas para que se infiltraran en la humanidad. Estos seres celestiales caídos descendieron a la tierra y dieron a luz a los nefilim o gigantes. La palabra hebrea para nefilim se traduce como caídos. Esta invasión satánica del Génesis 6 corrompió al mundo entero. Los hijos del Creador vieron a las hijas de los hombres. Es más preciso considerar a los hijos del Creador como demonios, seres celestiales rebeldes contra el Creador, o hombres poseídos por demonios, y a las hijas de los hombres como mujeres humanas. La corrupción de la humanidad. Génesis 6, versículos 1 a 5. En los primeros capítulos del Génesis, concretamente en Génesis 6, versículos 1 a 5, la Biblia describe el mundo antes del diluvio. Génesis 6, versículos 3 a 5. Entonces dijo el Señor: Mi espíritu no permanecerá para siempre en el hombre, porque él también es carne. Sin embargo, sus días serán de 120 años. Los nefilim estaban en la tierra en aquellos días, y también después, cuando los hijos del Creador se unieron a las hijas de los hombres y ellas les dieron hijos. Esos fueron los hombres poderosos de la antigüedad, hombres de renombre. Entonces el Señor vio que la corrupción de la humanidad era grande en la tierra, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo solamente el mal. La tierra no era un lugar de paz o bondad, sino uno lleno de transgresión, violencia y corrupción moral. Imagina un mundo en el que las personas están consumidas por sus propios deseos, siempre buscando hacer lo que quieren, sin importar el costo para los demás. La honestidad, la integridad y la bondad no son virtudes que se celebren ni siquiera se comprendan. En cambio, el engaño y la manipulación dominan el día a día. Todo el mundo vela por sus propios intereses, y el tejido mismo de la sociedad está desgarrado por el egoísmo y la corrupción. En un entorno así, las familias no son santuarios de amor y apoyo, sino más bien campos de batalla de engaños y traiciones. Los vecinos no se cuidan unos a otros, sino que buscan explotarse mutuamente. Los gobiernos no son instituciones de justicia, sino sistemas de opresión que defienden el dominio de los poderosos sobre los débiles. Ahora, inserte en este mundo caótico un acontecimiento inusual: los nefilim. Los nefilim eran especiales y no eran como la gente normal. Eran muy fuertes y más grandes que la vida, pero parecían empeorar aún más los problemas del mundo. Eran admirados, temidos y tal vez incluso adorados, alejando a las personas del verdadero el Creador que los había creado. Su poder los convertía en objetos de fascinación, pero formaban parte de un mundo que se sumía cada vez más en el caos y el transgresión. Fue en este contexto que el Creador vio la corrupción de la humanidad. Declive espiritual y moral. El dolor del Creador por la creación. La humanidad, la joya de la corona de la creación, había perdido el rumbo. En lugar de vivir en armonía entre sí y con el mundo, las personas estaban consumidas por la violencia, la corrupción y el engaño. El Creador miró a su creación y sintió un inmenso dolor. Las Escrituras dicen: el Señor se arrepintió de haber creado a los seres humanos en la tierra, y su corazón se llenó de tristeza. Génesis 6, versículo 6. Era un dolor divino, un dolor tan profundo que trascendía el entendimiento humano. Imagina a un padre, desconsolado por las acciones de un hijo descarriado, pero infinitamente magnificado.
Y así, en su gran dolor, el Creador tomó una difícil decisión. Génesis 6, versículo 7. Biblia amplificada. Entonces el Señor dijo: Destruiré, aniquilaré a la humanidad que he creado de la faz de la tierra. No solo al hombre, sino también a los animales, a los reptiles y a las aves del morada divina. Porque me aflige profundamente ver el transgresión de la humanidad y me arrepiento de haberlos creado. El Creador estaba molesto por las acciones de las personas que había creado. Y no le quedó otra opción para sanar el mundo que se sumía en el caos. Noé, el justo, un hombre justo. Pero incluso en medio de este oscuro capítulo de la historia de la humanidad, había un rayo de esperanza. Un hombre llamado Noé, el justo. Pero Noé, el justo, halló gracia y misericordia ante los ojos del Señor. El mundo se había descarriado, pero Noé, el justo, se destacaba como un faro de esperanza, un hombre íntegro y de fe. Génesis 6:9, Biblia amplificada. Estos son los registros de la historia familiar de las generaciones de Noé, el justo. Noé, el justo, era un hombre justo, que era recto y tenía una buena relación con el Creador. Sin culpa, en su malvada generación, Noé, el justo, caminaba y vivía en comunión habitual con el Creador. Noé, el justo, nació en el linaje de Adán, el primer hombre, descendiendo a través de Set, Enoc, Cainán, y varios otros antepasados que llevaron la antorcha de la justicia a través de las generaciones. Finalmente, este linaje condujo a Noé, el justo, un hombre que no solo llevó la antorcha, sino que permitió que brillara intensamente en su vida. También era un hombre de familia. Noé, el justo, tuvo 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Como padre amoroso y esposo fiel, inculcó en sus hijos las mismas virtudes que llevaba en su corazón. A pesar de la oscuridad que lo rodeaba, el hogar de Noé, el justo, era un santuario de piedad. Incluso cuando el Creador le comunicó su dolorosa decisión de limpiar la corrupción que asolaba la tierra, mediante un diluvio que ahogaría a todos los seres vivos, la fe de Noé, el justo, no vaciló. Comprendió la gravedad de la tarea que le esperaba y la aceptó con el corazón apesadido, pero decidido. El Creador dijo: voy a acabar con todos los seres humanos porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Sin duda, voy a destruirlos a ellos y a la tierra. Génesis 6:13. El Creador consideró a Noé, el justo, digno de ser el custodio de un nuevo comienzo para la humanidad. Noé, el justo, hizo lo que el Creador le dijo que hiciera, a pesar de que la gente a su alrededor se burlaba de él o no creía que fuera a suceder algo malo. Pasó años construyendo el arca, advirtiendo a la gente sobre el diluvio que se avecinaba y esperando el momento en que el Creador lo sellara a él y a su familia dentro de este gigantesco refugio de madera. Cuando finalmente el morada divina se abrió y la tierra fue engullida por el agua, las virtudes de Noé, el justo, se convirtieron en la piedra angular de un nuevo mundo. Su fidelidad y obediencia preservaron la vida, y de su linaje surgiría la nación de una tierra purificada. Así, en un mundo sumido en el caos, la luz de Noé, el justo, brilló con más intensidad, testimonio del poder perdurable de la virtud y la fe frente a la abrumadora oscuridad. El pacto del Creador con Noé, el justo. Génesis 6, versículos 17 a 22. El arca era el santuario de la familia de Noé, el justo, una embarcación para transportarlos por encima de las aguas que pronto envolverían la tierra. El Creador le dijo a Noé, el justo: hazte un arca de madera de gofer, haz compartimentos en el arca y cúbrela por dentro y por fuera con brea. Génesis 6, versículo 14. El Creador proporcionó a Noé, el justo, las dimensiones, los diseños y los planos muy específicos para el arca. No se trataba de un barco normal, sino de una embarcación especial diseñada para salvar a los últimos seres vivos cuando el mundo se inundara. Génesis 6, versículos 14 a 16. Debía tener 300 codos de largo, 50 codos de ancho y 30 codos de alto, estar equipado con una puerta y una ventana y estar dividido en varios niveles. Convirtiendo las dimensiones a medidas modernas, esto sería 450 pies de largo, 75 pies de ancho y 45 pies de alto. Tendría una puerta y una ventana y estaría dividido en diferentes pisos. El Creador dijo: así es como lo harás. Génesis 6, versículo 15.
Y así, Noé, el justo, comenzó la monumental tarea de construir el arca. No fue fácil, muchos se burlaron de él y cuestionaron su cordura, pero Noé, el justo, tenía fe. Con el paso de los años y a medida que la madera iba tomando forma, se alzó un magnífico arca, testimonio innegable de la obediencia y la fidelidad de Noé, el justo. El Creador también le dio instrucciones a Noé, el justo, sobre a quién y qué llevar al arca. Su esposa, sus hijos Sem, Cam y Jafet y sus esposas debían subir a bordo. Además, el Creador le dijo a Noé, el justo, que llevara al arca 2 ejemplares de cada criatura viviente, macho y hembra, para mantenerlos con vida. Llevarás contigo 7 de cada animal limpio, macho y hembra, y 2 de cada animal inmundo, macho y hembra. También 7 de cada ave del morada divina, macho y hembra, para mantener viva su especie sobre la faz de la tierra. Génesis 7, versículos 2 y 3. Noé, el justo, hizo todo tal y como el Creador le había mandado. Génesis 6, versículo 22. Si te gustó el contenido, puedes apoyarnos con un me gusta y suscribirte al canal Dimensión Ancestral. Hasta la próxima.